Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras, enséñame a vivir en tu amor, enséñame cuando hablas, enséñame a no decir por qué, sino para qué. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es viernes, fin de semana, weekend, viernes 10, hoy es 10, ya hoy es 10 a 9 días de las elecciones, 9 días, 10ª semana del tiempo ordinario, hoy, viernes 10 de junio del 2022, sí, bendito, alabado seas por siempre, Señor. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9, versículo 11 a 16. En aquellos días Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor y le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor, y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo en celo por el Señor Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Le dijo el Señor: vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Siria a Jezael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safán, de Abel Mejolá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 27, 26 entre paréntesis. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme,
oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 a 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la agenda. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la agenda. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro testimonio manifiesta la presencia de Dios. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este viernes de la 10ª semana de este tiempo ordinario. Hoy, este día que nos regala el Señor, es la oportunidad para preguntarnos cómo actuamos frente al otro. ¿Cómo actuamos frente al otro? ¿Qué estamos haciendo con nuestros semejantes? ¿En qué situación se encuentra el otro por nuestra causa? Pidámosle a Dios que quienes nos rodean, sí, aquellas personas que nos rodean, se sientan felices y plenos porque les aportamos un ambiente propicio para su realización. Este es el centro de la reflexión de hoy. En la primera lectura, a Elías lo busca su propia gente para matarlo. Y en el Evangelio el Señor nos cuestiona sobre conductas inmorales como el adulterio, el abuso, la humillación y la manipulación que lesionan la integridad de nuestro prójimo. Si analizamos de forma más detallada, todos estos desórdenes conducen al ser humano a desenlaces fatales, tales como la justificación y aceptación del aborto, el divorcio, el odio o la promiscuidad. Promiscuidad. Nosotros, ¿cómo nos evaluamos en estos campos? Agréguele la eutanasia, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura frente a estas situaciones? Nos estamos esforzando porque en nuestra casa este tipo de pecados no se filtren. Hoy el Señor nos pide un compromiso real y un testimonio coherente con la fe que profesamos, sabiendo que nuestra relación con el prójimo es fruto de nuestra relación con el Señor. Que nuestros actos y nuestras relaciones sean siempre constructivas, acordes con la misericordia que hemos recibido de Dios, pues por medio de Jesús hemos aprendido que debemos dar plenitud a la ley del amor. Claro,
Tenemos que entender de que Dios es amor. Nada contrario a eso puede ser de Dios. Dios es amor. Y amar implica entregarse, darse, gastarse por el otro. Y nadie que ame puede hacerle daño a otra persona. Nosotros, en la medida en que hemos conocido al Señor y vivimos en Él, como dice la palabra, en Él vivimos, nos movemos y existimos, tenemos que reflejar eso, porque nadie puede dar de lo que no tiene. De la abundancia del corazón hablarán tus labios, dice la palabra. Qué bueno que esto nos lleve a comprometernos. Hoy vemos cómo en Colombia existe toda una vida de desorden. Hace unos días, afortunadamente, no le dieron pase al final. Después de presión, el señor arzobispo alzó su voz de protesta. Famoso encuentro ese. Y algunos se quedaron, era que, dejaron de entrar dinero. Qué triste que coloquemos por encima el dinero. Y así sea que eso lleve a pisotear valores, principios, que atente contra la dignidad del hombre, sobre todo de la mujer. ¿En qué sociedad estamos? Una sociedad que solo le interesa el dinero. Una sociedad que no mira los principios, los valores. Qué bueno que esto nos haga reflexionar, porque nos movemos en esos elementos. Nos dejamos llevar por todo lo que nos ofrece el mundo. Ese mundo pansensualista, hedonista, epicureísta. Este mundo del placer, este mundo del desorden, este mundo que cree que todo es dinero, que cree que todo lo puede el dinero y que todo lo compra el dinero. Qué bueno que todo eso nos lleve realmente a reflexionar, a meditar, a pensar de que nuestra vida no puede ser eso, de que nuestra vida tiene que regirse por principio, que tenemos que saber en quién creemos, qué Dios, y esa palabra nos tiene que iluminar, y ese Espíritu Santo nos tiene que dar elementos para saber discernir, para saber comprender qué nos conviene, qué no nos conviene. Como dice Pablo, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. No todo te conviene, hermano, hermana, ni a ti ni a mí. Y por eso tenemos que ver bien qué hacemos. Que esta palabra nos anime a comprometernos como María, la llena de gracia, la primera discípula, la primera creyente, que asumió una vida como tenía que ser, una vida entregada al Señor, una vida dedicada a agradar a Dios. Que nosotros nos preocupemos por agradar a Dios, no para agradar al mundo, no para vivir para los intereses, los caprichos del mundo. Entonces, que todo esto nos lleve a meditar, a reflexionar. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Brillan como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, versículo 16. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Gloria a ti por siempre, Señor. Gracias, Padre, porque Cristo Jesús, tu Hijo, nos ha liberado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, con su palabra y su ejemplo. Él nos enseñó el dinamismo progresivo del amor agradecido. Concédenos, Señor, caminar según tu espíritu, sin gratificar los deseos y las obras de la carne. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Letra y espíritu de la ley. Declarado el espíritu de la ley nueva o nueva justicia, como veíamos anteayer, Jesús lo explica descendiendo a algunos puntos significativos. Son las 6 antítesis, de las que ayer veíamos la primera.
Hoy leemos la segunda y la tercera, referentes al adulterio y divorcio respectivamente. Hablando del adulterio, Jesús afirma la plena fidelidad conyugal, en el que el amor es inmoral, no solo el adulterio consumado, sino también el deseo, el adulterio de corazón. En contra de los maestros judíos que separaban la intención de la acción, Jesús interioriza la ley y el deseo equivale a la acción. El radicalismo de las enseñanzas de Cristo, el radicalismo de la enseñanza de Cristo, queda patente en la exageración consciente del ojo arrancado y de la mano cortada, como cómplices de los deseos del corazón. Respecto del divorcio, afirma Jesús la indisolubilidad del vínculo matrimonial, remitiéndose a la ordenación del Creador en un principio y anulando la tolerancia de la ley mosaica sobre la que fundamentaban una interpretación laxista las escuelas rabínicas. El matrimonio indisoluble que preconiza Cristo devuelve la dignidad a la mujer y establece sus derechos y obligaciones en paridad con el varón. Este gozaba de todos los privilegios al respecto mediante el libelo de repudio. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y siguiente. Sobre el tema del divorcio volverá Jesús cuando le consulten los fariseos. Sí, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este viernes, fin de semana, weekend, viernes 10 de junio del 2022, 10ª semana del tiempo ordinario. Sí, Jesús es categórico. Jesús no se queda por las ramas. Al pan, pan, al vino, vino. Como dice ese refrán macondiano. O en ese lenguaje coloquial de las abuelas. ¿No? Jesús se preocupa por darle a la mujer su puesto, su dignidad. Porque aquí había una posición machista. Si nosotros vemos, ahí en el fondo se condena a la mujer, pero el hombre, porque el adulterio como tal no lo comete la mujer, también lo comete el hombre. Sin embargo, se mira más a la mujer como para castigar, como para que la ley se le aplique, pero ¿dónde está la posición del varón? Por eso la posición de Jesús es muy clara. Recuerden aquella mujer sorprendida en adulterio y que le dice, según la ley, esta mujer tiene que ser apedreada. Y Jesús maneja las cosas con calma hasta llegar el momento en que le dice, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. ¿Y qué dice la palabra? Empezando por los más viejos. ¿Y qué significa los más viejos? Significa la autoridad. Significa aquellos que se creían con derecho. Empezando por ellos, los que se creían con derecho, con autoridad se van. Y queda la mujer frente a Jesús. ¿Y qué le dice a Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dice, ninguno. Y el Señor, ¿qué le dice? Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Y sí, Jesús la perdona y le ofrece la oportunidad de rehacer su vida. Como se ve en la antítesis de Jesús, contraponen cumplimiento externo y actitudes interiores. Así descalifica a Cristo la casuística del mínimo legal que se daba por satisfecha con la observancia de la sola letra de la ley
Él urge más bien el espíritu de la norma, una observancia animada por el amor sin límites, que es lo que viene a dar plenitud a la ley, revestir la ley del amor. Eso es lo importante. Si Cristo da la primacía al espíritu sobre la letra, es para mostrarnos que el seguimiento evangélico no se limita a la fidelidad legalista, a un código de precepto. Es el peligro que nos acecha continuamente, pero la moral cristiana, la ética auténticamente religiosa, es más que eso. Toda nuestra vida, animada por la fe, ha de ser repuesta personal al don amoroso de Dios manifestado en Cristo. El objetivo fundamental de la ley de Cristo es hacernos hijos libres de Dios y no esclavos de la letra escrita. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Libertad y fidelidad en el amor. Mientras no nos sintamos liberados del legalismo tacaño, porque nuestro amor, como el de los santos, va mucho más allá de los límites de la letra, de la norma, no habremos captado el mensaje evangélico del discurso del monte. La radicalidad de la ley de Jesús es el dinamismo progresivo del amor. Cobran así primacía las actitudes interiores y la opción fundamental por Dios y su reino sobre los mismos actos externos, aunque sin descuidar estos, para no incurrir en un espejismo laxista. Cristo nos ha liberado para vivir en libertad. Gálatas capítulo 5, verso 1. La libertad de los hijos de Dios. En lo profundo de esta libertad enraiza la moral cristiana como respuesta personal, fiel y agradecida al don y al amor de Dios en Cristo. Hermanos, su vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche el egoísmo. Al contrario, sean esclavos unos de otros por el amor. Anden según el Espíritu y no realicen los deseos de la carne. Gálatas 5, verso 13 y siguiente. La libertad en Cristo es para amar más y mejor. La libertad del que ama a Dios y a los hermanos. La auténtica libertad cristiana no es vivir sin ley, sin identificación total de la voluntad con la de Dios, con el bien y la verdad, con la ley evangélica que se resume en amar. El que ama no siente la ley en Cristo como una obligación pesada, porque bajo la guía del Espíritu la hace suya libremente. Para él, la ley del Señor es algo contagioso y su fortaleza. Por desgracia, hay cristianos minimalistas, minimalistas, herederos de un fariseísmo hipócrita y casuista, que se contentan con el yo no robo, ni mato, no hago mal a nadie, ¿no? Y es cierto, nos quedamos solamente en eso. Eso es el límite mínimo que no asegura que ames de verdad a los demás. El amor va más allá, lejos que la justicia y el derecho, aunque sin negarlo. Por eso el cristiano que ama de verdad no se limita al mínimo indispensable para cumplir los mandamientos con espíritu penal y de esclavo, sino que a impulso del Espíritu y del amor que Dios ha derramado en su corazón, como persona libre y liberada por Cristo,
se entrega a una obediencia amorosa de hijo que responde a la ley interior de la gracia. Para reflexionar, hacemos de la palabra de Dios, la fe, la religión, el respeto a la vida, los mayores tesoros. La fidelidad, la reverencia, el respeto son valores que caracterizan nuestra vida. Y ahí para reflexionar. Vale la pena que esto lo tengamos en cuenta, meditemos hasta qué punto la palabra de Dios nos mueve, hasta qué punto nuestra fe es una fe firme, sólida, hasta qué punto nos movemos por criterios que Dios nos ofrece o por los criterios del mundo. Nos dejamos llevar, como dice el refrán macondiano, por la plata baila el perro, y sucumbimos ante el dinero, nos arrodillamos, nos postramos, nos dejamos seducir, y el dinero es un Dios, y caer en el dinero es una idolatría. Muchos que critican, que hablan, ¿no?, que critican a los católicos, vaya a ver cómo andan apegados al dinero. Y eso también puede convertirse en una idolatría, la obsesión de dinero, ese deseo de acaparar, de atesorar, de acumular, que nos lleva a no tener criterios, que nos lleva a pasar por encima del hermano, a explotar al hermano, a engañar al hermano y pasar por encima de todo principio, de toda norma, y caemos en otro aspecto, la corrupción, el clientelismo, y pare de contar. Queremos madurar en la libertad cristiana para amar más y mejor a ti y a los hermanos. Te pedimos, Señor, vivir gozosamente la ley de Cristo en libertad y fidelidad al límite máximo y no al mínimo. Así tu ley será nuestro gozo, nuestra fortaleza. Amén. Sí, y como les decía ahorita, podemos decir, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, pero preguntémonos, tampoco le hacemos el bien a nadie. Ojo, a nadie le hacemos ningún favor, a nadie, porque seguimos apegados, que no damos puntadas sin dedal, que todo lo que hacemos es movido por un interés, por un provecho. Y por eso, como dicen las abuelas, el amor y el interés fueron al campo a un día, más pudo el interés que el amor que te tenía. Preguntémonos, ¿será que nos mueve solamente el interés, la avaricia? Y la avaricia rompe el saco, dicen las abuelas. La avaricia. ¿Hasta qué punto nuestra vida es una vida avara, una vida de avaricia, una vida que no se sacia, una vida simplemente que se queda allí, en puro desear y desear y desear y codiciar? Y por eso el Señor dice, no codiciar los bienes ajenos. La codicia no es buena. La codicia no nos lleva a nada bueno. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar, todo esto nos tiene que hacer meditar, todo esto nos tiene que hacer replantear nuestra vida y no dejar que nuestra vida se la lleve la corriente, que el mundo nos lleve, que el mundo nos envuelva, que el mundo nos atrape. Señor Jesús, en este día penitencial te pedimos que nos concedas la gracia de ser consciente de nuestros actos en favor o en contra de todos nuestros hermanos, hermanas. No permita, Señor, que con nuestras actitudes causemos daños, sigamos causando daño, prejuicio, a nuestros semejantes, que podamos comprender que no tenemos derecho a maltratar al otro, ni por venganza, ni por descuido, y que estamos llamados a vivir en la plenitud del amor,
Que nuestro corazón no guarde sentimientos de maldad. Al contrario, danos la gracia de amar como tú, Santa Madre de Dios, Virgen María. Te imploramos que intercedas por todos nosotros, para que vivamos según la voluntad de Dios, descubriendo su paso por nuestra vida. Sí, Santísima Madre, ven en nuestra ayuda. Ayúdanos a vivir como hermanos. Tú que tiendes puentes, ven en nuestra ayuda. No podemos seguir en esta polarización, en todos estos espíritus de venganza, de odio, de cizañas, de intrigas, de ofensas, de agravios. No podemos seguir en todas esas disputas. No podemos seguir en todas esas situaciones que desdicen de nuestro ser, que no nos ayudan para nada, al contrario, nos hacen mucho daño. Y eso también sirve de piedra de tropiezo, de escándalo. Hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, dice el Señor, y podemos ser piedra de escándalo por aquellos hermanos que tal vez no tienen un crecimiento en la fe, que tal vez son pequeños en eso, porque no tienen una fe madura, firme, sólida. Y hasta qué punto nosotros, en vez de animarlos a ellos, lo que hacemos es alejarnos. Pensemos, hermanos, todo esto nos tiene que llevar a ese encuentro con el Señor, a ese encuentro de ese Dios de la vida, a ese encuentro del Dios del amor, a ese encuentro de ese Dios que viene precisamente a animarnos a vivir una vida como tiene que ser, a no sucumbir ante los intereses del mundo, ante los deseos del mundo. Pide por tus necesidades, por los que tienen abundancia de bienes en la tierra, para que comprendan que sus riquezas están al servicio de todos y las empleen sin egoísmo, sí, las empleen sin egoísmo. Recuerda lo que decía el Papa: sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Decía el Papa Juan Pablo, ¿no? Y eso cayeron encima todos esos capitalistas, porque el Papa se atrevió a decir que sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Pensemos bien, miremos bien, no cerremos nuestro corazón, no seamos indiferentes ante el dolor. Y como dice ese canto antiguo: con vosotros está y no lo conocéis, su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, seguros sea el calor de su dinero. Sí, con vosotros está y no lo conocéis, su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento. Ahí está Jesús, en ese hermano que tú y yo le damos la espalda. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos y Dios los bendiga, hermano.